La palabra de Dios de este día está cimentada en la apertura que nosotros tenemos en la conversión, que esperamos de la vida de fe, que esperamos del encuentro con Dios. Los judíos pedían un signo y a veces también nosotros pedimos un signo. Confiamos en que si rezamos vamos a tener tal o cual cosa, que si hacemos tales o cuales prácticas se nos va a mostrar tales o cuales cosas. Y eso no solamente en la gente que viene poquito a la misa, sino también a veces nosotros le pedimos un signo a Dios. Si vos me haces esto en la vida, o aparece esto, o me dicen aquello, yo voy a hacer tal cosa. Y ese no es un deseo auténtico de conversión. El deseo auténtico de conversión es, en definitiva, entender que el camino de conversión es lo que necesita nuestra vida. Hay un chiste, hay un humorista aquí en Argentina, Moldaski se llama, que hace humor judío y es muy simpático como cuenta las cosas, ¿no? Y entonces él dice que había un abogado que tenía un juicio muy importante del cual iba a cobrar mucho dinero y llegaba muy justo para la audiencia y no encontraba un lugar donde estacionar el coche. Entonces le empezó a decir a Dios, Yahvé dice, si consigo lugar para estacionar coche, prometo que voy a portarme siempre bien con Rebeca, voy a tener a todos en blanco, voy a declarar todos los impuestos. Y en eso sale un coche y dice, no, deja, ya está, porque ya había conseguido él. Entonces nosotros a veces también, si hacemos tal cosa, digo, lo importante es la necesidad de la conversión, no que yo le intercambio una moneda de cambio o lo extorsiono a Dios o juego una pulseada con Dios. Y aquí en el Evangelio, según San Lucas, nos pone el signo de Jonás como el signo de la predicación, de alguien que predica y que se escucha. Y si nosotros hemos leído alguna vez el libro de Jonás, que el profeta Jonás existió, hay un profeta en una dinastía, pero el relato de Jonás, la mayor parte de los especialistas cree que es como una especie de apólogo, como una homilía, inclusive con una especie de sentido del humor, porque se contrapone mucho al profeta Jeremías. Sería ocasión de que lo hablemos en alguna ocasión especialmente, porque todos en el libro de Jonás, todos son paganos, menos él. Y el único que constantemente se resiste a la voluntad de Dios es él, que lo busca, que se escapa por un lado, que después cae en el vientre del cetáceo por 3 días, que por otro lado Marcos, cuando hace referencia a este pasaje de Jesús, dice, el único signo que se le dará es el de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo, dice Mateo. Aquí en Lucas esto no lo dice. Entonces tenemos como 2 signos que no necesariamente se contraponen, ¿no? El profeta como tal, que anuncia en la ciudad, y por otro lado también el signo de los 3 días en el vientre del cetáceo, que es en definitiva la perspectiva pascual, porque en este sentido pleno, obviamente que Jesús es el verdadero Jonás, el que está en el vientre de la tierra y el que vence a la muerte en esos 3 días donde nos rescata, donde nos salva. Pero digo, la predicación de Jonás, a pesar de que él es un profeta que es deprimido y deprimente, porque se vive quejando de todo, está siempre desconforme, entonces predica y un éxito total, porque dice que cuando el pueblo escuchó, desde el rey hasta los animales hicieron penitencia. Y él sale enojado, bueno, acá el texto, ¿no? Y se pone afuera de la ciudad, Dios le hace crecer un ricino para que le dé sombra, y entonces sigue protestando y lo salvaste. Jonás tiene el problema con la misericordia y con la bondad de Dios. Y a veces nosotros podemos tener ese problema inconsciente. El hecho de que yo haga una vida justa implica que el que no la hace tenga un castigo, porque si el que hace la cosa mal no tiene un castigo, ¿por qué yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Se dan cuenta? Es una trampa esto. Necesitamos la conversión. Aunque el justo o el pecador hagan lo que hagan, yo tengo que seguir el camino de la verdad y la conversión es necesario. Entonces, lo primero que se desprende del libro de Jonás es que él predica que la ciudad está muy corrompida, está muy pervertida la ciudad, y la ciudad entiende que está pervertida, y desde este reconocimiento de la realidad entiende lo otro, que una ciudad pervertida necesariamente va a la ruina, una ciudad pervertida necesariamente se autodestruye, y entonces ven la necesidad
de la conversión y entonces se abren legítimamente a Dios, no porque el justo es premiado y el malo es condenado y entonces el justo se confirma en la bondad, sino porque todos sabemos que necesitamos la conversión. Es un mundo de redimidos, necesitamos la redención que nos trae Jesús. Por eso este signo a esta generación no le va a ser dado otro signo que el de Jonás, el signo de la predicación y el signo de Jesús que nos salva, que está en el vientre de los cetáceos. Hay un tercer elemento que se los digo así un poco como para adornar la homilía, que está en la literatura rabínica. Dice que lo que también ayudó a la predicación del profeta Jonás es que estuvo precisamente en el vientre del cetáceo y que de alguna manera en el rostro se le notaba el contacto con el mal, el contacto con la muerte y por tanto eso le daba autoridad. Pero estemos advertidos que a veces el hecho de que nosotros estamos en contacto con nuestra fragilidad y con nuestra debilidad a veces no nos hace abrirnos como debiésemos al amor y a la misericordia de Dios, sino que a veces nos hace que nos cerremos como Jonás y que Dios le tiene que matar ese arbolito con el gusano que le hizo y a partir de ahí dice, vos no lo regaste, ni lo hiciste crecer y ahora te apena. ¿Y no te daba pena tantos hombres y animales que iban a perecer si destruía la ciudad? Camino de la conversión siempre termina en el mar de la misericordia de Dios. Sean perfectos como el Padre es perfecto. ¿Y cómo es perfecto? ¿Y cómo tenemos que ser perfectos? Porque hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos y pecadores. Todo, en definitiva, comienza y todo termina en el mar de la misericordia de Dios. Y en el medio, nuestro camino de conversión. Pero que tiene que ser una conversión auténtica, que estamos persuadidos y convencidos de que la necesitamos. Y para que, como decía la oración colecta, entonces en esta Cuaresma nosotros podamos ser fieles con los frutos de las buenas obras. Nos encomendamos a la Virgen, hoy es miércoles, también los miércoles recordamos a San José, especialmente en este mes donde celebramos su fiesta, y le pedimos a la Virgen y a San José que intercedan para que nosotros hagamos ese camino de conversión y experimentemos abundantemente la misericordia de Dios. Que así sea.